Muy bien, esta mañana quiero compartirte un tema importante. Bueno, todos los temas son importantes, pero este en especial son uno de los temas que a mí me gusta mucho compartir, porque tiene que ver con nuestro día a día. Cada día nosotros nos enfrentamos a batallas, cada día nos enfrentamos a la toma de decisiones. Cada día nosotros pues tenemos que dar pasos de fe. Hay algo que tiene en común con esto que te estoy mencionando y es, bueno, nuestra forma de pensar. Nuestra mentalidad es importante. Si tú vas al frente o quieres avanzar con una mentalidad frustrada, una mentalidad de derrota, una mentalidad quizá dañada con la duda, la incredulidad, bueno, podrás dar unos pasos, pero no vas a llegar a tu meta, porque la mentalidad tiene que ser la mentalidad correcta. La Biblia enseña que tenemos la mente de Cristo, y es bien importante lo que se gesta ahí en la mente. ¿Sabes? El cerebro es la parte orgánica, es la parte fisiológica, el cerebro. Pero no te estoy hablando del cerebro, te estoy hablando de la mente. Y la mente es el terreno donde debemos de sembrar para tener un buen cultivo. La mente se tiene que estar cultivando siempre. Pablo lo menciona y no en uno, en dos, sino en varios epístolas y en varios versículos habla acerca de la mentalidad. Nuestra mentalidad es importante. Lo que tú pienses hoy va a determinar tu mañana. Lo que tú pienses hoy va a determinar tu futuro. Porque tus pensamientos son importantes. La Biblia enseña en Proverbios: así como son tus pensamientos, así eres tú. ¿Quieres saber cómo eres? Bueno, haz un inventario de tus pensamientos. La Biblia lo enseña. Pablo le habla a los filipenses y les dice en el capítulo 4 que debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es limpio, puro, todo lo que es digno de alabanza. Dice, en eso pensad. Nuestros pensamientos tienen que estar correctamente direccionados. Alguien que quiere conquistar, alguien que quiere ver la gloria de Dios, bueno, tiene que mantener su mente bien nutrida con la palabra del Señor. Y mira, Romanos capítulo 12, que es uno de los versículos que yo creo que tú te sabes hasta de memoria, pero que es una base muy, muy fundamental para este tema. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira qué tremenda palabra. Esa es la palabra que nos da el apóstol Pablo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla de entendimiento, habla de la mente. Como te mencionaba al principio, no es hablar de la parte fisiológica, que es el cerebro, no es hablarte de esa mente. De hecho, a los Efesios le dice, renueva el espíritu de tu mente. Y ahí es algo que yo todavía hasta el día de hoy le sigo, bueno, pidiendo a Dios que me revele eso, que la mente tiene su espíritu, lo menciona el apóstol Pablo. Es bien importante entender que si nuestra mente es corrompida, nuestra mente está dañada por la duda, porque es ahí donde se siembra la duda. Primero, es un dardo que el enemigo lanza a la mente, y una vez que logra penetrar ese dardo de la duda, de la incredulidad, entonces se produce un pensamiento, y ese pensamiento
baja el corazón. Fíjate lo que te estoy enseñando esta mañana y es muy importante. El enemigo busca dañar nuestra mentalidad. Por eso, si tú lees la epístola a los Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 6, cuando Pablo dice que debemos de vestir la armadura de Dios, él menciona el yelmo. El yelmo es el casco que usa, bueno, el guerrero, el romano que se enfrentaba a una batalla. ¿Para qué? Para que pudiera pagar, ¿verdad? Bueno, está el escudo de la fe, pero para guardar su cabeza de los dardos que lanzaban. Por eso menciona los dardos del enemigo. Y esos dardos son dardos de duda, son dardos que van a, bueno, a tratar de llegar ahí a tu forma de pensar para que sea dañada, y una vez que entra la duda, se produce un pensamiento y el pensamiento baja al corazón, y entonces ahí donde comenzamos donde comienza a faltar la fe. Por eso es importante que esta mañana tú mires tus pensamientos. Vivimos en tiempos donde hay mucha incertidumbre, donde escuchamos muchas cosas negativas y es una lucha continua. Al menos yo en lo personal es una lucha continua y yo tengo que echar mano de este versículo. ¿Qué tengo que hacer? Renovar mi entendimiento día a día con la palabra del Señor. Renovar mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque mi mente es ese terreno donde Dios quiere sembrar la semilla que produzca un buen cultivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es limpieza. Si yo quiero sembrar en una tierra, yo no puedo sembrar directamente, yo tengo que primeramente limpiar el terreno. Tengo que limpiar el terreno para después comenzar a arar la tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros día a día con nuestra mente. Tenemos que aprender a hacer esa limpieza. Así que, ¿cómo puedo hacer yo limpieza o tener una higiene mental? Bueno, si yo quiero renovarme, yo tengo que sacar lo viejo. No puedo dejar pensamientos ahí que sé que están ahí, que me están afectando. Pensamientos de derrota, pensamientos de derrotas pasadas, pensamientos de frustraciones. Tengo que renovar y tengo que hacer limpieza, tengo que sacar lo viejo. Vamos a poner el ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo. Dice que el vino nuevo no se puede vertir sobre un odre viejo. El vino nuevo tiene que ser sobre un odre nuevo, porque el viejo, dice, se puede romper y puede derramar todo el vino. Así que si tú quieres que Dios ponga esos pensamientos de victoria, de triunfo, de conquista, pues no tienes que quitar pensamientos que sabes que te están afectando. Hay pensamientos que son muy dañinos a la vida espiritual, a tu avance espiritual. Hay otros pensamientos que son muy sutiles, muy silenciosos. Tenemos que aprender día a día a hacer un inventario. Entonces, quitar los pensamientos, quita los malos pensamientos, comienza a limpiar tu mente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Desecha el pecado. El pecado lo que hace es también dañar nuestra forma de pensar. El pecado trae una distorsión. Déjame emplearlo de esta manera. Cuando damos acceso o damos entrada al pecado, hay una distorsión interna, no solamente en nuestro espíritu, sino en nuestra alma y en nuestra mente. Cuando Adán y Eva pecaron,
hubo una distorsión espiritual, una separación, pero también una distorsión en su alma y en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque una vez que pecaron, se alejaron de Dios. Y luego ellos mismos se hicieron vestimenta con hojas de higuera. Eso habla de que el pecado lo que hizo fue distorsionar completamente su interior, su forma de pensar, que ellos mismos buscaron sus propios recursos. Por eso tenemos que desechar el pecado. Y cuando hablamos de esto es mencionar que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonarnos. A veces el enemigo danza esos dardos de condenación, de culpa, y nos hacen sentir que Dios quizá está molesto, o que nuestro pecado es tan grande que no nos puede perdonar, o que ya no tienes tú una oportunidad. Pero no, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Arrepentirme. Y sabes, la palabra arrepentimiento tiene que ver con mi cambio de pensar. La palabra arrepentimiento tiene que ver con mi cambio de pensar. Cuando yo me arrepiento, yo cambio mi forma de pensar. El diablo te quiere mantener así, atado. El diablo pone fortalezas, y las fortalezas es un sistema que te mantiene esclavo. Por eso muchos no logran salir adelante, no porque Dios no los quiera bendecir. Y lamentablemente empezamos a pensar y decimos, bueno, ¿por qué a otros sí los bendice y a mí no? Y empezamos a divagar en nuestros pensamientos y bajan al corazón esos pensamientos, cuando la realidad es que Dios nos quiere bendecir. Pero es el pecado que distorsiona nuestra forma de pensar, trae una distorsión cognitiva, un desorden cognitivo. Por eso es importante primero empezar a limpiar nuestra mente, sacar pensamientos nocivos, pensamientos tóxicos, pensamientos de derrota, de frustración, pensamientos que nos tienen atados al pasado en amargura, resentimiento, enojos, coraje, no sé, muchas cosas que puede generar en la mente. Y después quitar o desechar el pecado, yendo a la cruz. Vamos a la cruz, ahí donde se nos perdonan nuestros pecados. Y una vez que desechas el pecado, te renuevas internamente en tu espíritu, hay una reconciliación, te puedes acercar a Él confiadamente. Entonces comienzas a santificarte. Y esta parte es importante, entender que día a día nuestro caminar tiene que ser en santidad. ¿Sabes? Cuando hablamos de este tema, bueno, me recuerdo al rey David. El rey David cometió un pecado delante del Señor muy grave, que fue el adulterio. Ya sabemos la historia. Pero, ¿sabes? Yo cuando leo esa parte, me doy cuenta que no fue de la noche a la mañana. Dice que cuando los reyes salían a la guerra, lo dice en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, que cuando los reyes salían a las batallas, el rey David se quedó en casa. Él tenía que estar ocupado, él tenía que estar como rey conquistando, pero se quedó en casa. Y en casa, sin hacer nada, en tiempo de guerra, en tiempo de estar activo, viene la ociosidad. Y la ociosidad es un arma muy peligrosa. David no fue de la noche a la mañana que él pecó.
Quizá le dio vuelta a pensamientos, miró a Betsabé y le dio vuelta y le dio vuelta, pensando, pensando, hasta que logró encontrar el plan que él, a su forma de pensar, lo consideró perfecto. Dijo, ya sé cómo me voy a quedar con esta mujer. Y él creó todo un plan para quedarse con esa mujer. Por eso es importante que entender los tiempos en los que Dios se está moviendo. Estamos viviendo tiempos donde escuchamos enfermedad, estamos escuchando tiempos donde hay crisis económica, estamos viendo tiempos donde la estadística de divorcios ha aumentado. No es tiempo para estar de ocioso, no es tiempo para estar sin hacer algo. Son tiempos para estar orando, son tiempos para estar buscando al Señor, son tiempos para meternos en su presencia, son tiempos para levantar altares de adoración, son tiempos, o sea, entender que nuestro día a día tiene que ser en santidad. Quitamos los malos pensamientos, desechamos el pecado, tomamos la palabra y la palabra nos empieza a limpiar. La palabra nos empieza a purificar. Se me viene a mi mente esa imagen de un río limpio. Yo creo que más en este tiempo de calor, ¿verdad? Se antoja ir a un río donde las aguas están cristalinas, transparentes, frescas. No sé si tú has ido a un río, pero ¿verdad? Hasta nada más de pensar, no sé si tú lo estás imaginando, pero yo ya hasta me trasladé ahí a ese lugar. ¿Y cómo se ven las aguas limpias? Que puedes mirar hasta el fondo, ¿verdad? Si es un pequeño río, puedes mirar su fondo, están las piedras, están los pececillos. O sea, empieza a ver. Y eso es lo que hace la palabra. Empieza a limpiar nuestra mente, puede haber más claridad, podemos tener más enfoque en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es importante que tomes tú la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios y que te limpie tu mente. Te voy a dar una recomendación. Yo lo hice, ya tengo algún tiempo que no lo hago, pero no estaría mal hacerlo una vez más con la iglesia. Pero hace un tiempo puse en ayuno, algunos recordarán, puse ayuno a la iglesia memorizando la palabra. Hicimos 40 días de memorizar la palabra, un versículo por día. No sé cuántos puedan anotar ahí, ¿verdad? Dejar en sus comentarios cuántos me apoyan y se animan y lo hacemos. Lo hacemos quizá por 15 días para empezar. Porque la palabra sin duda va a limpiar nuestra mente. Y lo he hecho algunas ocasiones en la iglesia. Memorizarnos un versículo diario. Es importante la memorización de la palabra. Entonces, quita malos pensamientos, desecha el pecado, santifícate. ¿Qué más puedo hacer yo para renovar mi entendimiento? Bueno, empieza a sembrar la semilla correcta. Comienza a sembrar en tu mente la semilla correcta. Porque la calidad de la semilla va a determinar tu cosecha. Te lo voy a repetir una vez más. La calidad de tu semilla determinará tu cosecha. ¿Qué pones en tu mente? Yo creo que nos tenemos que hacer selectivos. En este tema sí tenemos que ser selectivos. ¿Qué es lo que meto en mi mente? ¿Qué siembro? ¿Qué semilla entra en mi mente? Yo en lo personal procuro seleccionar la semilla. ¿Sabes? La Biblia dice el sembrador salió a sembrar. El sembrador sale y siembra, dijo el Señor Jesucristo. Él quiere sembrar su palabra. Por eso la Biblia dice
que ahora la ley de Dios ya no está escrita en tablas de piedra. Lo menciona en Deuteronomio y lo menciona también en la epístola a los Hebreos. Ya la ley ahora está escrita en nuestra mente y nuestro corazón. Ahí tiene que estar. Y es la principal semilla. La semilla de la palabra es la mejor semilla. Y el Señor es el sembrador. Y Él quiere poner día a día una semillita en tu mente para que puedas tener un buen cultivo. Recuerda, el diablo también siembra, pero él siembra cizaña. Por eso muchos cristianos tienen una vida espiritual promedio. Ahí están, sí, son cristianos, asisten a la iglesia, pero no tienen una vida plena en Cristo. ¿Por qué? Porque quizá también hay cizaña ahí en su mente que les impide avanzar. Por eso permite que día a día la palabra del Señor sea esa semilla que sea sembrada en tu mente y memorízala. Hoy hablamos de Deuteronomio 8:10. ¿Por qué no la memorizas? Bueno, los que son de la congregación, tenemos un grupo de WhatsApp. Al ratito lo publico y nos lo memorizamos. Porque es importante estar en las cosas de Dios. David, su problema fue que cuando él tenía que estar en la batalla, él se descuidó. Amada iglesia, no te descuides. Amada iglesia, no divagues en otras cosas que no edifican. Debemos de cuidar mucho en estos tiempos nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Mejor que la semilla quebrante pues todas esas estructuras limitantes, esos paradigmas. Que la semilla quebrante todo aquello que nos impide y bueno, cultivarnos con la palabra del Señor. Y por qué no también hay libros muy interesantes que podemos leer. Claro, la Biblia es nuestro principal fundamento, pero también hay libros que pueden aportar mucho a nuestro crecimiento espiritual sin caer en envanecerse por el conocimiento. Y aclaro eso. No es cultivar nuestro conocimiento para envanecernos y mostrar que sabemos mucho. No, sino es cultivar nuestro conocimiento con la palabra y con libros que puedan aportar un crecimiento espiritual, que nos lleven a vivir humildemente y que generen pensamientos de bien, pensamientos que nos impulsen, ¿verdad?, hacia adelante. Algo más que también puedes hacer y que es un ejercicio muy, muy bueno para nuestra mente es meditar en la palabra. Medita en la palabra. Meditar es reflexionar. Ejemplo, Deuteronomio 8:10. Medita. Este día medita en la palabra. La Biblia habla de meditar. Lo menciona en el Salmo capítulo 1, y meditarás, y medita en la palabra, es su delicia, por eso medita en ella. El libro de Josué nos enseña, el capítulo 1, 8 en adelante, meditarás de día y de noche, meditarás, es reflexionarás, estarás reflexionando continuamente en la palabra. Hoy este día reflexiona, o lo que te estoy hablando, Romanos 12:2. Medita, reflexiona, porque es ahí donde la palabra, que es como agua, empieza a limpiar, a purificar, a filtrar, y nuestra mente es renovada. Entonces, medita la palabra, ora la palabra, también es eso importante, orar la palabra. ¿Cómo, pastor, puedo orar la palabra? Toma un versículo y de acuerdo al versículo ora, y tu mente está trabajando. Tu mente está fluyendo y está hablando, está orando la palabra. Entonces, Dios nos ha dado los recursos. Primero,
Puedes hacer una higiene mental, limpiar nuestra mente, quitar malos pensamientos, desechar el pecado, santificarnos. Número 2, sembrar la semilla correcta para tener un cultivo correcto, leyendo la escritura, memorizando la palabra, leyendo libros que puedan aportar a nuestra vida espiritual, meditar en la palabra, reflexionar. Pero también, y algo bien importante, amada iglesia, que todo lo que hay en nuestra mente no quede en teoría, sino que pase a la práctica. O sea, de la teoría a la práctica. Llévalo a la práctica también. Llévalo a la práctica. Usa tus talentos. Lo que Dios ha puesto en ti, úsalo. Eso que Dios ha sembrado en tu mente, ponlo en práctica. La fe tiene que ser práctica, no teórica. Sé fiel a Dios. Camina en fidelidad, eso es practicar. De la teoría que pase a la práctica. Eres fiel a Dios, caminas en el Espíritu, tienes una vida en el Espíritu. Y eso habla mucho de tu forma de pensar. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa semilla que bueno, fue puesta ahí en tu mente? Pues una vida estable. Fíjate hasta dónde nos puede llevar un pensamiento. En medio del caos, nosotros estar estables, sólidos, tener una mente sana, una buena conciencia, una fe sólida y buenos hábitos. ¿Cuál es el resultado de esa semilla? Te lo repito por última vez. ¿Cuál es el resultado de cultivar bien mi mente con buena semilla? Bueno, una vida estable, una mente sana, una buena conciencia, una fe sólida y buenos hábitos. Y eso es lo que te va a llevar a la conquista, te va a llevar a la victoria. Te va a llevar a tener triunfos en medio de la batalla. Por eso, amada iglesia, hoy medita la palabra, memoriza la palabra. Cuida tus pensamientos. Renueva tus pensamientos. Y sin duda, Dios te va a bendecir. Entonces, no permitas que tu mente se llene de basura. Tu mente no es un estanque o un bote de basura. Tu mente es el depósito donde Dios siembra su palabra. Te lo voy a repetir una vez más. Tu mente no es un contenedor de basura. Tu mente es un contenedor de verdad, un contenedor de semilla de Dios, un contenedor de la idea de Dios, de lo que Dios piensa de ti. Ahí se deposita de su palabra. No permitas que tu mente esté con basura, porque eso va a impedir que tú escuches la voz de Dios. Así que, amada iglesia, renuévate día a día. Y eso tiene que ver mucho con lo que tú siembras ahí. Eso tiene que ver mucho con lo que tú pones ahí. Este día es importante. Recuerda, el sembrador sale a sembrar. Y él quiere sembrar una buena semilla para que dé fruto. Por eso hoy, pídele a Dios que, bueno, puedas tú meditar y trabajar en esta parte tan importante que es la mente. Muy bien, amada iglesia, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Señor, ayúdanos a que nuestra mentalidad, Señor, sea renovada. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor. Hoy desechamos todo pensamiento, Señor, negativo, todo pensamiento que nos impide avanzar, Señor, pensamientos de derrota.
Señor, ayúdanos a cumplir tu palabra y que sea tu semilla, Señor, limpiando nuestra mente. Así como lo dice el apóstol Pablo, para poder comprobar tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar activos en las cosas del Espíritu. No como David, Señor, que cuando era tiempo de guerra se distrajo. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en lo que debemos de estar, en comunión contigo. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a la iglesia. Pon una semilla este día, Señor. Una semilla que nos ayude, Señor, a vencer. Una semilla, Señor, que nos dé la victoria. Señor, gracias por cada uno de los que estuvieron conectados este día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, pues bueno, terminamos este día, este devocional, y espero y medites y puedas seguir el consejo de la palabra. Y bien, te invito el día de hoy, jueves, a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio presencial. Así que te invito, si no pudiste asistir el martes, bueno, el día de hoy puedes congregarte. Recuerda, no podemos hacerlo el domingo, pero podemos hacerlo el martes y el jueves a las 7 de la tarde. Y sí quiero decirte algo, amada iglesia. El apóstol Pablo hace la exhortación a no dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. No pierdas ese bonito hábito de congregarse. Es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Así dice